Buenos días, niños y niñas del segundo grado A. Bien, nuestra experiencia, cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. Y nuestra actividad es indagamos prácticas saludables que ayudan a cuidar la salud. Y la actividad del día de hoy que vamos a tratar es, en el área de personal social, saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Nuestra meta del día de hoy que vamos a tener es, hoy conocerás la importancia de las prácticas ancestrales para la prevención y el cuidado de la salud. ¿Qué criterios vamos a evaluar? Vamos a explicar la importancia de las prácticas ancestrales de tu familia y comunidad para la prevención y el cuidado de la salud. Bien, niños. Ahora que conocemos más sobre qué acciones están realizando la familia para cuidar su salud, es importante también saber que algunos de ellos son saberes ancestrales para el cuidado de la salud, tales como el uso de las plantas medicinales. Ahora, ¿sabías que nuestros antepasados, como los abuelos y bisabuelos de nuestros padres, utilizaban algunas plantas para cuidar su salud o curarse de una enfermedad? Actualmente, algunas familias las siguen utilizando. Ya. A continuación, vamos a leer la siguiente situación. Ya. Siempre van a leer en compañía de algún familiar quien está acompañándoles a ustedes. ¿Ya? Dice, Pedro es un niño de 6 años que vive en una comunidad de Ancash. Un día sintió cólicos estomacales. Su mamá recordó que su abuela le daba mate de cedrón. Entonces preparó esta bebida y se la dio de tomar a Pedro. Gracias a esta antigua receta, Pedro pudo recuperarse. Ahora, para responder a estas preguntas, después que hemos leído esta situación, vamos a ir, ¿qué nos dicen, no? Pero para esto ustedes van a dialogar. Siempre van a dar las respuestas en compañía de sus familiares para que también les sigan guiando, ¿ya? Dice, ¿cómo aprendió la mamá de Pedro sobre el uso de la planta medicinal cedrón? ¿Cómo? A ver, ¿cómo aprendió? O sea que ella también recordó de su abuela que le daba, ¿no? Mate de cedrón. Ahora, ¿alguna vez cuando te has sentido enferma o enfermo, te han curado con algunas plantas, con alguna planta medicinal? A ver, ustedes van a dialogar con sus familiares cuando estaban enfermos, qué plantita les daban, ¿no? A ver, ¿recuerdas cómo se llamaba? Y van a recordar cómo se llamaban, qué planta, ¿no? Han tomado como de medicina, ¿ya? Y luego van a observar y van a leer el diálogo ¿ya? Entre Pedro y su mamá. Y para esto siempre en compañía de un familiar. Y lo vamos a considerar lo que es necesario. A ver, ¿qué dicen en este diálogo entre Pedro y su mamá? ¿Ya? Dice, mamá, ¿por qué otras plantas medicinales conoces o qué otras plantas medicinales conoces para curar otros males? Le pregunta a su mamá, ¿no? ¿Y cómo aprendiste eso? A ver, ¿qué le responde la mamá? La mamá dice, mi mamá me enseñó, ella aprendió de sus papás. Me contó que cuando iban a la chacra, ellos le enseñaban a reconocer las plantas medicinales y le explicaban cómo usarlas para curar los males. Así aprendí sobre estos saberes ancestrales. La mamá. ¿Y qué dice? Saberes ancestrales, ¿no? Luego ustedes van a seguir dialogando siempre con
con tu mamá, papá o algún familiar, con algún integrante de la familia, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, acá. ¿Qué opinas sobre el comentario de la mamá de Pedro? A ver, ¿qué opinas? ¿Ah? Ustedes van a responder. ¿Y qué saberes ancestrales practican en tu familia para el cuidado de la salud? Van a ustedes seguir preguntando a mamá, papá, a ver qué saberes ancestrales ellos también practican en su familia para el cuidado de la salud. Por ejemplo, ¿no? Ahorita por decir que está en la COVID maldita que está en Cauri, otras familias están curándose pues con las plantas medicinales que existen en nuestra zona, ¿ya? Y así también mamá, papá les va a razonar. Otra pregunta. ¿Cómo los saberes ancestrales contribuyen al cuidado de la salud en tu familia o comunidad? A ver, ¿cómo contribuyen? Al igual que ayer tocábamos cómo contribuyen la ciencia y la tecnología cuando hemos visto, ¿no? Por ejemplo, de los rayos X, de la ecografía, de las vacunas, al igual, también las plantas medicinales contribuyen al cuidado de nuestra salud. Ya. Ahora ustedes vamos a leer, ¿ya? De las plantas que curan. A ver, ¿quién nos dice de las plantas que curan? Dice, nuestros antepasados nos han heredado saberes para cuidar la salud. En algunas comunidades existen sabias o sabios que practican estos saberes ancestrales y conocen, por ejemplo, algunas plantas que alivian ciertas enfermedades. ¿Ya? Ellas o ellos saben seleccionar, conservar y cultivar plantas para el tratamiento de ciertos males. Como vemos, acá vemos un montón de plantas, ¿ve? Que están haciendo secar. ¿Y cómo secan la planta verde? Por ejemplo, ustedes lo lavan bien lavadito y luego lo hacen secar en un sombrito. Ya. Algunas plantas medicinales, al ser consumidas en infusiones, logran un efecto positivo frente a los síntomas de enfermedades respiratorias, ¿ya? Digestivas y otras, cuando son utilizadas adecuadamente. Como vemos acá, la abuelita está teniendo una cantidad de plantas, ¿no? Y aquí ya tenemos las infusiones de manzanilla y acá debe ser una de las plantitas que es quizás para el cólico, ¿no? Acá, por ejemplo, que está con la tos y acá con el dolor de estómago, ¿ve? Como vemos, sí, las plantas son curativas. Continuamos. En nuestro país existen muchas plantas medicinales. Es importante conocerlas porque así podremos usarlas para curar algunos males. Para ello, debemos buscar información en fuentes confiables. Por ejemplo, podemos hacerle preguntas sobre plantas medicinales a las sabias o sabios o a personas que conocen sus propiedades. Como vemos acá, vemos un montón de plantas, ¿no? Ya. A continuación, te compartimos algunas plantas medicinales que alivian ciertos males. Por ejemplo, acá, ¿qué planta vemos? ¿Ve? Acá dice el orégano. El orégano es una planta, ¿no?, que facilita la digestión y calma los cólicos estomacales. Ya. El eucalipto, ¿qué hace el eucalipto? El eucalipto alivia el resfriado, el dolor de garganta y la congestión nasal para la gripe, ¿ya? Acá el cedrón. El cedrón ayuda a calmar cólicos estomacales. Y acá vemos las hojas de achiote aplicadas como emplasto, alivian el dolor de cabeza y el agua de las hojas hervidas alivia males de garganta. Entonces son las plantas que son curativas, que nos ayudan, que contribuyen para el cuidado de nuestra salud.
Después de haber leído la lectura, van a responder las siguientes preguntas. Esa lectura que hemos leído es una información que nos da. Ya. Ahora, ¿de qué saber ancestral trata el texto? Van a volver a leer y luego me van a explicar. Otro, ¿de qué hablar? ¿De qué saber ancestral trata el texto? De las plantas medicinales. Otro, ¿qué saben de las sabias o sabios? ¿Mm? Sabemos que las plantas medicinales alivian ciertas enfermedades. Ahora, ¿qué plantas medicinales mencionas en el texto? Por ejemplo, en el texto hemos mencionado, pues, del orégano, hemos mencionado el eucalipto, del cedrón y luego hemos mencionado de las hojas de achote. Ya, ahora ustedes van a responder. ¿Conocías alguna de las plantas medicinales que que se menciona en el texto? A ver, ¿ustedes conocen dentro de las plantas que he nombrado? Si conocen, van a decir sí, lo conozco o sí tuve, ¿no? Esa oportunidad de consumirla. Ya. ¿Cómo estos saberes ancestrales contribuyen al cuidado de la salud? ¿Cómo? ¿No? A ver, ¿cómo contribuyen? Eso van a indagar, van a informarse a través de las personas mayores. Ya. Ahora, continuamos. Pregunta a tu familia sobre las plantas medicinales que conocen, ¿ya? ¿Para qué sirven y cómo aprendieron a usarlas? Ustedes van a dialogar, van a conversar con la familia. Por ejemplo, sobre el eucalipto. Acá tenemos eucalipto. Y luego van a leer eucalipto, con qué letra inicia y con qué letra termina. Acá vemos otra plantita que es la manzanilla. Ya son plantas medicinales. Seguimos. También tenemos el llantén y el orégano. ¿Ya? Luego ustedes van a ubicar en un cartel. ¿Ya? Por ejemplo, aparte de estas plantas que ustedes van a escribirlas y van a dibujarlas, van a también dibujar otras plantas que se producen en nuestra localidad. ¿Ya? Y luego van a poner así como como este cartel, las plantas medicinales de mi localidad. Al parecido a esto, van a ser de otras plantas más que existe en Cauri. Ya, esa ha sido nuestra actividad del día de hoy, niños, con respecto a las plantas medicinales, cómo contribuyen a nuestra salud. Ya. Gracias, niños, hasta el día de mañana.